Bueno, muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo van con esos ejercicios? ¿Qué han visto de normalización? ¿Hasta dónde van? ¿Qué han hecho? Pues ya llegamos. Buenas noches, profe, con Alejandro Monroy. Buenas noches. Profe, ya que empezamos, comenzamos a crear las tablas, a hacer la normalización uno, 2, 3, bueno, y sacar los datos principales. Los Ujú. montamos en el Workbench. Ah, ya están trabajando el Workbench de MySQL. Sí, Ah, bueno, listo, listo, listo. Bueno, digamos que el proceso de normalización de base de datos es primordial y está muy relacionado con la parte de desarrollo. em, digamos que un desarrollo de software, cuando hablamos de desarrollo de aplicaciones sin base de datos, pues básicamente pues es netamente casi académico, por decirlo, ¿sí? O sea, al punto que quiero llegar es que un desarrollo de una aplicación básicamente involucra base de datos, ¿no? Y con lo que estamos viendo es importantísimo valorar y analizar esta parte de lo que es el desarrollo. Es tan importante que, digamos que a nivel de desarrollo hay profesionales especializados solo en manejar bases de datos, ¿sí? No quiere decir que cualquier desarrollo, uno haga las bases de datos y el otro la interfaz, no, sino que ya en aplicativos muy grandes de bancos o aplicaciones institucionales, pueden haber expertos solo en manejar bases de datos. No sé si todos tienen ese concepto o pues no creo que nos sobra la aclaración. Y digamos que eso es uno de los objetivos de las clases, es precisamente que de pronto tener en cuenta todos esos aspectos para poder ver y poder analizar que estoy dando acceso, ¿qué me falta? No sé si tenían el espectro de qué tan grande es la parte de desarrollo. Bienvenidos a los que acaban de llegar. El ingeniero José Antonio tuvo un problema de conexión, entonces lo estoy acá reemplazando, ¿no? Les decía, chicos, estamos hablando de lo que es importante analizar desde el punto de vista de análisis de datos y es como un contexto. Yo soy programador y simplemente antes de continuar ahí con el tema que están viendo que es de normalización, les decía lo importante que es esta parte de las bases de datos. Para los que están empezando y nunca han desarrollado, de pronto puede ser como complejo y como digamos que la parte de teoría, de organización tanto de la base de datos como en la parte de codificación o de desarrollo. Pero no sé si ya han desarrollado en algo, ¿qué lenguajes de programación han visto en materias? Visual Studio, Oracle. Visual Studio, el PLSQL, exacto. Por ejemplo, el NetBeans de Java, sí, exacto. Analicemos cualquiera de esos. O sea, digamos que analizando cualquier parte de desarrollo, ahí está el mito de que un programador abre la interfaz y empieza a desarrollar. Y no sé si todos debemos, o para aclarar, cuando ya, si queremos ser desarrolladores profesionales o programadores, requiere un proceso de planeación. Sí, o sea, cuando yo me siento en mi NetBeans o me siento al Workbench o al PHP o donde vaya a estructurar o el PLSQL o el Oracle donde vaya a estructurar, yo debía haber hecho un proceso previo de recopilación digamos que de información. Y después de ese proceso de recopilación, análisis, ¿sí? Pues viene como un planteamiento digamos que la estructura. Inicialmente, cuando nosotros estamos empezando a desarrollar, digamos que es muy sutil ese proceso porque o se nos puede enredar porque pues estamos aprendiendo y además estamos como proponiendo, pero digamos que cuando ya empezamos a manejar los lenguajes de programación y las bases de datos, no deja de ser menos importante toda esa parte de estructuración. ¿Sí? Y esta parte de normalización, digamos que de las tablas y de organizarlas y de entender los datos es clave
para el desarrollo de aplicaciones. No sé cuántos de ustedes quieren seguir o están estudiando por la parte de desarrollo, quieren ser desarrolladores, eh, pero es importantísimo sí empezar a entender muy bien lo de la, digamos que de la estructura. Básicamente no es que haya, por ejemplo, cuando vayamos a convertir esto en tablas, no es que el sistema nos vaya a botar de pronto algún error y va a detectar el sistema de normalización. No, eso ahí ya entra, digamos que nosotros como desarrolladores, ahí ya empezamos a manejar y a determinar cómo es la estructura. Es como un ejemplo que pongo en Excel. O sea, en Excel, si usted en las cabeceras pone en las etiquetas nombre, apellidos, ciudad, y en la ciudad pone un teléfono, pues el Excel no le va a botar un error. O sea, eso es una interpretación que nosotros hacemos con esas etiquetas. Es un ejemplo que pongo que, digamos que la parte de normalización, no, es que en la tabla me quedó dos campos acá y no, pues él simplemente está programado para que uno le asigne un nombre, le asigne un tipo, unas características y ya, y él espera que le envíen la información, ¿sí? Él detectará un error si le puse, no sé, tipo entero y le voy a enviar un carácter. Y entonces no lo almacenará y en los logs por allá aparecerá un error. Entonces, toda esta contextualización es para que se den cuenta lo importante que es la parte del desarrollador. A veces nos frustramos mucho cuando estamos empezando a desarrollar y como que no entendemos. Algo que le digo a todos los alumnos, la ruta del programador en realidad es individual. O sea, es un reto que usted solito va mejorando. O sea, si el compañero en 2 segundos ya programa más que el profe, listo, no hay lío. Si a mí me tomó más tiempo, no, tampoco hay lío. O sea, esa ruta individual la deben, yo digo que los programadores, sí, trabajamos en equipo, pero en realidad esa ruta de conocimiento la hacemos nosotros, paso a paso. Entonces, digamos que no, ustedes mismos mirar en qué están fallando y hacia dónde van y en qué proceso de la ruta de aprendizaje van teniendo. Esto, por ejemplo, esta parte que están viendo ahí con el ingeniero, toda esta parte de normalización, de estructurar las tablas y la organización requiere práctica, ¿sí? Y digamos que la idea es aprovechar al máximo, digamos que esos ejercicios. ¿Cómo podemos practicar? Pues ustedes mismos deberían proponerse una idea. Digamos que ya tienen ahí un ejercicio que están haciendo, lo están pasando allá, pero en papel deberían organizar otro tipo de estructuras. En muchas empresas donde nosotros trabajamos, a veces solemos ver un Excel larguísimo con mucha información. Ahí ya es, por ejemplo, una buena tarea es empezar, bueno, ¿cómo estructuraríamos eso si se pasa a una base de datos? ¿Sí? O sea, digamos que cuando estamos aprendiendo a desarrollar a veces o analizar, digamos que en los primeros pasos pensamos que pues, eso va a ser de pronto una tabla gigante que resuelva. Esto precisamente ya nos dice que no, ¿sí? Tampoco 10.000 tablas, ¿no? O sea, obviamente tampoco es que haya una norma de que, no, es que si son tantos campos deben salir tantas tablas. No, la misma aplicación, nos va dando como los parámetros de lo que debemos hacer. Bueno, acá hay un pequeño ejercicio que como que lo vamos a ir ahí. Aquí ya está, no sé si ya lo han visto, acá es, aquí por ahí que, no sé si ya lo han visto, pues básicamente la vamos a analizar desde cómo aparece hasta dónde puede llegar a ser. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, profe, todo bien. Ahí vamos bien. Listo, bueno. Entonces, para los que acabaron ya, vamos a hablar, estamos como repasando la normalización, vamos a ver un ejercicio y ahorita les voy a dar ahí ya tiempo para que terminen de adelantar y si tienen dudas también si quieren que revisemos o organicemos. Básicamente cuando hablamos de normalización estamos hablando de estructurar, de planear, de organizar las bases de lo que va a ser nuestros datos. Esto, digamos que en pro de optimización, en pro de seguridad,
¿sí? Y en pro de la misma organización. Son los planos de nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, decía que esto es tan importante que, por ejemplo, en Oracle hay carreras dentro de los procesos de certificación de Oracle en los que hay expertos solo en codificación SQL de base de datos, o sea, programadores exclusivos para consultas de, entre comillas, de base de datos, ¿sí? O sea, tiene su propio lenguaje de programación y se puede llegar a hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, para que vean lo importante que es esto, que digamos que se puede llegar a manejar y entender muy bien toda esta parte de estructuras, de estructuración de la normalización. ¿Por dónde empezamos? Por ejemplo, MySQL es una buena herramienta, el Workbench, esa es una buena herramienta que nos permite ahí como también trabajar y generar nuestras consultas y nos permite ahí en el servidor, digamos que administrarlo. MySQL, ¿de qué empresa es? De Oracle. Oracle. ¿Sí? Entonces, hablamos de Oracle como motor y como empresa, y MySQL es adquirido hace unos años. Es importante también porque muchos de los procesos de certificación también ahora incluyen MySQL. Si están interesados en esa parte de desarrollo, averigüen todos esos procesos de certificación. Todos saben que es una certificación, ¿no? ¿O No, no? señor. Listo, aprovechemos y les decimos. Resulta que muchas, y esto aplica para muchas de las fabricantes o proveedores, no sé, digamos que grandes empresas de informática y de desarrollo, digamos que desarrollo, como Oracle, Sun Microsystems, la misma Microsoft, Cisco, crean sus productos y servicios especializados en lo que venden, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hacen? Como el software, el desarrollo, el hardware, pues requiere capacitación, pues generan unos planes, unas hojas de ruta para que las personas se puedan volver profesionales en sus marcas, ¿sí? Independientemente, aplica para todas. En bases de datos, pues sería Oracle, o SQL Server, MySQL. Digamos que las principales empresas tienen sus procesos. ¿Qué es una certificación? Pues básicamente es que el fabricante, el proveedor, en este caso puede ser Oracle, el mismo MySQL, genera una ruta de aprendizaje, unos exámenes donde usted los presenta y si saca ciertas calificaciones, le da valga la redundancia, una certificación, un diploma donde demuestra que usted es experto en tal nivel o en tal, ¿sí? Cada una de las empresas adquiere como unas llamo hojas de ruta, rutas de aprendizaje de cada uno de los productos. Son varias rutas de certificación. Inconvenientes, entre comillas, pues eso ya depende de cada uno. Por ejemplo, la mayoría son en inglés. Sí, muchos de esos los buenos exámenes son en inglés. Pueden valer de pronto digamos que pueden tener un costo, o casi siempre el examen tiene un costo. Lo que pasa es que a veces se venden con el examen que los prepara para la certificación, pero es una buena inversión. Por eso les digo, vayan verificando, vayan mirando, busquen certificaciones en MySQL, en Oracle, en SQL Server. Bueno, hay muchos. Sí, el mismo Java también tiene, Microsoft tiene muchísimas. ¿Y esto qué nos permite? Nosotros como ingenieros técnicos, independientemente, digamos que eso, y la certificación, eso también nos va a permitir, digamos que, trabajar en ciertas áreas. Obviamente toca, digamos que uno suele irse hacia donde empieza a practicar. Si yo estoy en una empresa que tienen algo de Oracle, pues ahí yo puedo aprovechar mucho para aprender de eso, de todo ese ambiente y todo eso. Y ahí mirar cuánto cuesta, cómo poder hacer y presentar esos exámenes. Si en mi empresa hay algo de Microsoft, pues aprovecho todo eso, todo ese ambiente de producción ahí que también puedo ir aprendiendo y podría también certificarme en algunos productos, servicios que presentan, son muchísimos. Entonces ahí les dejo también de tareita y para que vayan averiguando eso y vayan de una vez mirando este tipo de cosas, que es digamos, un buen acelerador para, digamos que la parte laboral o independiente también les puede llegar a servir. Entonces es como un paréntesis ahí
de las certificaciones. Si buscan en Oracle, hay muchísimas. Venga, miramos acá por chismosear, vamos a buscar. ¿Y qué tan costosas pueden ser, profe? Venga, miramos si nos aparece precios. Eso varía. Digamos que varía. El examen tiene un costo en dólares que se paga directamente, pero muy pocas personas se arriesgan a presentarlo directamente. Entonces, casi siempre uno lo toma con un curso. Y entonces, pues ese curso, pues sí ya puede valer un poquito más. Entonces, el curso puede incluir tantas horas de capacitación, ahorita debe haber algo muchas virtuales, no sé qué, con unos exámenes de pruebas, como entrenamientos, no sé qué, y pueden incluir, se llama el voucher para presentar el examen. El voucher es la posibilidad de presentar el examen. Obviamente eso tiene unas reglas, casi siempre es, usted programa, ya después de que esté preparado y listo, le dan una hora, un día, una hora para presentarlo, lo presenta. Antes de la pandemia, no sé ahorita ya cómo estará funcionando, pero yo creo que era igual, habían unos institutos, entonces, sí, yo lo voy a presentar, y le dan una dirección acá en Bogotá donde usted iba, le dan un computador especial y se le activaba y ahí salían las preguntas y no podían tener celular ni nada de eso, no habría internet ni nada de eso. Sí, entonces hay unas empresas como muy especializadas para hacer eso. Entonces el costo puede variar según las empresas que uno consiga para que le dicten eso. Estos son, mire, profesionales en Oracle, mire. Certificaciones en Oracle. Mire, acá dice, paso 1, explore certificaciones. 2, prepárese para el examen. Eso acá, pues se ve muy fácil, pero pues bueno, no es difícil. Por ejemplo, como les digo, en la práctica, si usted está en una empresa donde hay Oracle, pues se aprovecha al máximo de pronto y miren todas las posibilidades ahorita hay de bases de datos, de aplicaciones, software. Bueno, acá van a estar todos los virtualización, ¿sí? Mire, todos estos son los diferentes que sabemos directamente. Y hay muchos institutos que digamos que pueden aprovechar, y hasta a veces hacen descuentos. Esta es una de las empresas más que ellos capacitan y después hacen el examen también. Mire. So, hay varios. Sí, tocas mirar hace rato. Esto es lo que quería mirar. Son como los niveles que hay de certificaciones, el básico, asociado. Esto involucra una serie de exámenes. Para presentar usted tiene que pasar esta, para pasar esta, ¿sí? Entonces ahí, asociado, profesional, máster, experto, junior, no sé por qué está junior, está ahí, debería ser la primera, ¿no? Esto, por ejemplo, ya es un instituto y casi siempre hacen los cursos, y hay varios, hay muchos más ahí por ahí. Este es otro, miremos, este es otro. Este es otro, lo mismo, mire. Entonces, programa para certificación internacional en SQL Server Fundamentals, Oracle 19c, DBA, Database Administrator, mire, SP, mire, estos los temas. Bueno, que por ahí los harán como inscribir o algo así, me imagino. Eso. Entonces, mire, ahí hablando de temas varios nos salimos un poquito, pero creo que esto es importante para los que les gusta digamos que el desarrollo y la base de datos. Digamos que toda esa parte de desarrollo involucra varias áreas. O sea, una es la sola, digamos que la parte de interfaz, la parte digamos que de procesos como tal, y esa parte de base de datos puede ser un mundo aparte, ¿sí? No quiere decir que toda aplicación se vaya a trabajar así, pero calculen, por ejemplo, una empresa muy grande, el software contable pues puede llegar a ser muy, muy grande. O este nuevo tipo de empresas que están apareciendo en la nube. Ahorita que está que por normativa debe haber una contabilidad y una nómina electrónica y no sé qué. O sea, esas empresas empiezan a crecer y no debe haber un solo programador ahí desarrollando todo, sino es muy probable que alguien esté trabajando en la interfaz y alguien trabajando en la parte de datos y estructuración, ¿sí? Y ahí viene un tema interesante
no siempre, y es lo interesante de ser programador, no siempre vamos a conocer los temas. Por ejemplo, hablando del software contable, para usted poder estructurar un software contable, debe saber contabilidad, ¿no? Y un detallito que puede sonar irrisorio, pero eso se extrapola a diferentes procesos. O sea, si usted no entiende el proceso, ¿sí? Por ejemplo, y esto tiene que ver, y esto habla precisamente de la normalización, para que vean que no simplemente es, sí, mirar campos repetidos y no sé qué. Si, por ejemplo, estamos hablando, no sé, de un software de abogados para mirar procesos, pues uno debe entender previamente el proceso antes de ponerse, digamos que, a mirar qué tablas, qué procesos se pueden llegar a generar, ¿no? Entonces, mire que toda esta parte de normalización hace también parte de ese proceso de entender. Bueno, muchachos, vamos a analizar este ejercicio. Este ejercicio está acá ya desarrollado ahorita. No sé si ya lo han visto, si no es uno de los tantos. Básicamente es coger una tabla grande y analizarla, cómo la estructuremos. Si no tienen una tabla grande, pues creen una, busquen un Excel o ustedes mismos la plantean. ¿Cómo vamos a hacer un sistema de registro para un odontólogo o para no sé qué? Creo que algo. ¿El proyecto que les dejó el ingeniero era libre o les puso un tema? Eh, él Sí. nos puso un ejercicio para un centro comercial. Ah, no, pero para el cierre del módulo Para, es uno libre, es uno libre. O sea, para el de... ya para nota final, mejor dicho. Ok, ok, sí. No, pero sí, no decía de pronto si ahorita están haciendo algo. De todas maneras, Estamos independientemente de lo que... haciendo uno de un centro comercial, profe. Bueno. Pero, por ejemplo, eso, independientemente del que les dejaron de tarea a ustedes, solitos también pónganse en una tarea ustedes mismos. O sea, recuerden que eso, si así fuéramos programadores profesionales en las 40 horas, en las 20 que se ven en las 20 clases, no alcanzamos a desarrollar algo. Entonces, por allá yo sé que todos trabajan y eso, entonces, pero pues, un ratico diga, bueno, ¿cómo sería no sé, el software de un odontólogo o el software para un punto de venta de una tienda? Y así sea en papel y lápiz, eso para los que están aprendiendo, empezar a estructurar esos datos, son ejercicios mentales que hacemos que nos puede llegar a permitir entender. Eso es pura organización, ¿sí? Partiendo de lo que les decía, primero debemos entender el proceso. O sea, sí, en una tienda, que hay muchísimos software de eso, punto de venta, entra el producto, un código, cantidad, valor, no sé, y ahí uno automáticamente ya va a empezar a mirar eso. Bueno, vamos a hacer una tablita. ¿Y será que la fecha se necesita? ¿Será que eso tiene un historial? ¿Será que debe haber una tabla para inventario? ¿Será que debe haber una tabla para proveedores? ¿Será que sí? Ya si uno, esos ejercicios nos permite como permitir, digamos que entrenar, porque básicamente es cambiar nuestra forma de pensar y entrenar cómo organizar. Entonces ustedes mismos pónganse en eso, la tareita y analicen digamos que esa información. Ese es el trabajo. Si quieren ser programadores, ese va a ser el trabajo. O sea, algún día le va a tocar a uno, bueno, ¿y esto cómo funciona? Otro ejercicio que pueden hacer es ver un software que ya está hecho, ¿sí? Así no se vea la base de datos, uno puede empezar a proponer cómo podría ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el de la empresa, mire, el software contable o un módulo, el software contable puede ser grandísimo eso. El módulo, no sé, de notas crédito, el módulo de, no sé, de ventas, o bueno, y ustedes se pueden imaginar y estructurar eso. Eso también les va a permitir como planear y organizar eso, mucho eso. Bueno, vamos a aplicar las reglas de normalización a los siguientes, digamos que ejercicios. Eso es un ejemplo de las tareas que pueden llegar a practicar. Si esto está bien, pues ya después simplemente ya lo pueden pasar a sus bases de datos o eso. Simplemente acá es como para entrenar. Vamos leyendo y vamos analizando, sobre todo para los que no han entendido o se les ha complicado. Mire, un dato sin normalizar no cumple ninguna regla obvia de normalización para explicar
con un ejemplo en qué consiste cada una de las reglas, vamos a considerar los datos de la siguiente tabla. Entonces, vamos a hacer como un repasito de esto de lo de normalización con esta tabla. No sé si ya hayan visto este ejercicio. Acá simplemente vamos a analizar. Es una tabla de órdenes, tiene unos campos que es ID orden, ¿sí? Tiene un campo fecha, un ID cliente, un nom cliente, un estado, num art, nom art y cantidad y precio, ¿sí? Que es esta tablita con unos ejemplos, con unos datos de ejemplo que tenemos. Se supone que esto es un ID, ¿sí? Un identificador. Se supone que la fecha pues queda clara, el ID del cliente, nombre del cliente, estado, ¿sí? Son unos estados que tienen ahí de ejemplos. Número del artículo, ¿sí? Nombre del artículo, una cantidad y un precio. Digamos que esa es como la característica ahí. Obviamente no está normalizada. ¿Por qué sabemos que no está normalizada? Porque están todos los datos en una sola tabla. Porque se tiene datos repiten. Porque se repetidos. repiten. Puede ser una sola tabla, bueno, puede ser, pero básicamente, digamos que la norma básica que nos debemos aprender para empezar a normalizar es que no se repita. Sí. Si nosotros empezamos a ver cosas repetidas y sobre todo empezamos a ver eso, o sea, por ejemplo, 2301, 2301, hay algo anda raro. Fecha, bueno, pues también pueden haber varias fechas, pero sí, es ahí de cliente, no sé qué. Hay algo raro en este tipo de, ya empezamos a mirar. O peor, si está todo el registro tal cual, peor también, ¿sí? Entonces, se nos empieza a repetir muchos ciertos datos, ciertas cosas del registro, digamos que involucra que algo anda mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, digamos que revisar una orden y tráigame la 2301 y son varias, entonces esto me puede llegar a generar algunos problemas, ¿sí? Entonces, esto, digamos que es lo primero, ¿sí? No necesariamente que esté en una sola tabla, pero sí que empezamos a ver muchos datos o muchos registros repetidos, digamos que es lo que nos permite verificar. Vamos a ver acá, dice, la primera forma normal, dice, al examinar estos registros podemos darnos cuenta que contienen un grupo repetidos, que es el número de artículos, nombre del artículo, cantidad, precio. La primera forma normal prohíbe los grupos repetidos, por lo tanto, tenemos que convertir la primera forma normal, los pasos a seguir son, tenemos que eliminar los grupos repetidos y tenemos que crear una nueva tabla con una llave primaria para la tabla base y el grupo repetido. Los registros quedan ahora conformados en dos tablas que llamaremos órdenes y artículos órdenes. ¿Sí? Eso, digamos que ya se parte. Esta forma de marcar, de nombrar las tablas, pues básicamente, como les decía, no es que el software, si yo le pongo artículos desórdenes, me vaya a botar un error. Pero obviamente ahí ya viene algo de las buenas prácticas, los nombres de campo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo acá, me voy a inventar algo, órdenes, en la tabla de órdenes y una tabla que llama historial órdenes. Pónganme atención, o sea, tenemos esta tabla de órdenes, vamos a crear otra tabla que se llama historial de órdenes, no sé, por un proceso X o Y. ¿Cómo le podríamos poner a ese ID, ese historial órdenes? ¿Le podríamos dejar el mismo ID orden al ID? ¿Qué creerían ustedes? Repito, tenemos una tabla de órdenes que es esta. Supongamos que está. Y vamos a crear otra que se llama historial órdenes, que también tiene ID orden. ¿Lo podemos dejar igual o no? Dice que no se deben repetir los... Pero estamos hablando del nombre del campo, ¿no? ¿Podría ser o no? Sí, puede ser. ¿Sí podría ser? ¿Quién dice que no? Lo ideal sería que se diferenciara por algo con la de la otra tabla, pero de poder sí se puede. Técnicamente lo podemos hacer. Sí, de por sí que si yo tengo, de por sí que le puedo dejar solo ID. Y técnicamente no voy a tener un problema, pero ahí viene algo que son las buenas prácticas. Y esas buenas prácticas es para que usted como desarrollador o otro desarrollador o su equipo de desarrollo, pues pueda entender, pueda discernir, pueda mejorar, pueda asegurar el código, ¿sí?
se supone que el ID debe diferenciarse de otros. Si yo creo otra tabla que llame historial órdenes, no sé para qué me sirve, porque era simplemente para el ejemplo, pues voy a hacer ID orden historial, o H, o algo que me la diferencie. El por qué es el siguiente. Resulta que cuando todos estos campos en algún momento se van a convertir en algún código de SQL, o de Java, PHP, de otro programa donde se puedan invocar, y si yo tengo todos con el mismo nombre, pues esto me va a generar algún tipo de confusión, ¿sí? Técnicamente en el desarrollo no me va a enviar ningún error, ¿sí? Pero más adelante sí me puede llegar a afectar, ¿sí? Entonces es como tener en cuenta aquí con lo de los nombres que caen en cuenta acá cuando estamos hablando de las tablas. Entonces miremos acá. Digamos que en el ejercicio de inicial coge la tabla órdenes y crea el ID orden, fecha, ID cliente, nombre cliente y estado. Y crea una nueva tabla que se llama artículos órdenes, ¿sí? Donde crea el ID órdenes, num art, can y precio. ¿Cómo va en esa estructura ahí? Revisemos órdenes. Ya solo vamos a tener una sola orden, ¿cierto? La fecha, el ID, el nombre, el departamento, estado, como se llame. Y acá, esta otra que se repite. ID orden, el número del artículo. ¿Sí? ¿Sí está bien o qué le mejorarían, qué le cambiarían? Yo los veo bien, profe, no le cambiaría nada de pronto. Porque, bueno, queda claro las llaves primarias, ¿no? O sea, la llave primaria es el campo por el cual vamos a verificar, ¿sí? Entonces, en el desarrollo ya cada uno puede llegar a marcar cuál es la llave primaria. En este caso está el ID orden, ¿sí? Acá está también el Profe, ID orden. digamos ahí, yo no podría, por ejemplo, darle un código al artículo para que no fueran tantos caracteres. Ya lo tiene, ya lo tiene. Ah, ya lo tiene, sí, sí. Ya lo vi. Yo le eliminaría el nombre del artículo. Sí, le eliminaría el nombre del artículo, profe. Sí, se podría para que lo traiga otra tabla, no sé. Ah, bueno, es que ahí ya viene el análisis. Es muy probable que ya, cuando uno ya empiece a trabajar en esto, pues, que acá no se ve, pero puede crear una tabla de artículos, ¿no? Más adelante, sí, acá ya. Sí, sí, algo así como para que no me coma tantos, como una depuración o algo así. Sí, sí, digamos que eso se puede hacer. Por ejemplo, analizando, claro, si yo ya empiezo a crecer, a hacer crecer esta aplicación, el solo hecho de que yo esté manejando artículos, pues puedo llegar a manejar eso. Esto también, acá porque estamos haciendo como el ejercicio de esta tabla como tal. Lo mismo podemos hacer con el cliente, ¿no? Debe haber una tabla donde esté el ID del cliente, no sé qué, la información. Y esto, pues, en realidad, por ejemplo, las órdenes podría quedar resumida ahí de orden, fecha y de cliente, no más. ¿Cierto? Podría ser, no sé, partiendo que estado sea donde esté el cliente, ¿no? Entonces, ese análisis es muy individual, ¿sí me entienden? O sea, digamos que algo que los quiero tranquilizar es que, ay, es que, ¿por qué no sé qué? O sea, vayan paso a paso, sobre todo los que vayan aprendiendo, vayan paso a paso, cómo van fraccionando y entendiendo eso. Acá digamos que la meta principal es que se me repita lo menos posible los datos. O sea, de esta tabla ya pasamos a dos que nos va a facilitar mucho más, digamos que la organización digamos que de la información. Bueno, la segunda forma normal, miremos acá como en el ejercicio que estamos. Dice, ahora podemos aplicar a la segunda forma normal, es decir, tenemos que eliminar cualquier columna no llave que no dependa de la llave primaria de la tabla. Los pasos a seguir son determinar cuáles columnas no son llave, no depende de la llave primaria de la tabla. A eliminar esas columnas de la tabla base
crear una segunda tabla con esas columnas y las columnas llave primaria de las cuales dependan. Entonces acá dice la tabla órdenes en esta segunda forma normal, cualquier valor único de ID orden determina un solo valor para cada columna. Por lo tanto, todas las columnas son dependientes de la llave primaria ID orden. Por su parte, la tabla artículos órdenes no se encuentra en segunda forma normal, ya que las columnas precio y non-AR son dependientes de número de artículo, pero no son dependientes de ID orden. Lo que haremos a continuación es eliminar estas columnas de la tabla artículos órdenes y crear una tabla de artículos con dichas columnas y la llave primaria que las depende. Vamos a ver cómo queda. Entonces, tenemos artículos órdenes. ¿Qué cambio de artículos órdenes? Acá teníamos ID orden, número de orden, nombre de artículo, cantidad y precio. Y acá solo nos quedó ID orden, número de artículo y cantidad. Quedó artículos. ¿Cómo teníamos artículos? No teníamos artículos, ¿no? Que era lo que estamos hablando ahorita. Entonces, lo que precisamente estamos hablando ahorita es, se saca la tabla de artículos, se le genera el número de artículo que va a ser como puede ser referencia. Acá utilizamos mucho como la referencia que podría ser esa. Nombre de artículo, precio, ya esto podría tener foto, descripción, tallas, no sé qué, un poco de datos que podrían agregarse. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno. Entonces, pues, digamos que acá está, digamos, un ejemplo que podemos analizar. Ahorita les paso este archito y para que lo tengan. Y para los que no les ha quedado claro. Pero es eso, básicamente es ustedes mismos proponer, o sea, antes de ponerse a hacer el ejercicio, ustedes mismos propongan cómo podrían estructurar la tabla. La primera regla por la que deben empezar, la mínima, es que no se les repita los datos. Evitar al máximo que se les repita los datos y eso les va dando como unas pistas de las tablas. Ya con la práctica, pues va a ser, exacto, con uno solo ver ya esto, no va a saber, bueno, usted tiene artículos, pues uno ya sabe que, a ver, tiene clientes, va a salir no sé qué órdenes, y uno, sí, estados, no sé qué, uno ya va a poder determinar ahí más o menos cuántas tablas van saliendo. Profe, Leonardo se salió de la clase que no lo acepta. Vale, creo que ya lo acepté, creo. ¿No entró? Leonardo. Sí, ya entró. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, continuando con este paso a paso que encontramos acá, dice, la tercera forma normal nos dice que tenemos que eliminar cualquier columna no llave que sea dependiente de otra columna no llave. Los pasos son determinar las columnas que no son dependientes de otras columnas no llave, eliminar esas columnas de la tabla de base y crear una segunda tabla con esas columnas y con la columna no llave, la cual son dependientes. Miramos ese trabalenguas en que queda. Al observar las tablas que hemos creado, nos damos cuenta tanto que la tabla de artículos como la tabla de artículos órdenes se encuentran ya en tercera forma normal. Sin embargo, la tabla de órdenes no está, ya que non-cliente y estado son dependientes de ID cliente. Y esta columna no es la llave primaria. Para normalizar esta tabla, moveremos las columnas no llave, o sea, las que no están ahí relacionadas, y la columna llave de la cual dependen dentro de una nueva tabla clientes. La nueva tabla de clientes y órdenes se muestra a continuación. Entonces, lo que habíamos hablado hace un momento es eso, se saca acá el cliente, pues que acá puede ser el identificador, la cédula, sí, el nombre del cliente, acá ya podrá tener otros datos que puede acá que dice órdenes, pero acá es clientes, creo que acá quedó mal. Entonces, clientes, estas órdenes que quedó. Entonces, ¿ya cuántas tablas llevamos? Clientes, órdenes, artículos, órdenes, 4, ¿sí? Ahí por encima, digamos que, ahí lo hice muy paso a paso, muy eso,
pero básicamente digamos que lo va desarrollando y lo va generando en eso. Ahí, acá quedó mal esas clientes. Por lo tanto, bueno, ahí está después. Por lo tanto, la tabla, la base de datos queda con la siguiente manera. Órdenes, quedó ID orden, fecha, ID cliente. El ID cliente, pues esta llave primaria queda acá de llave foránea. El nombre del cliente estado, artículos, nombre del artículo precio, artículo órdenes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionan? Pues todas están relacionadas. Y la ID de la orden, ¿sí? La fecha, el ID del cliente, los artículos quedan acá, con el número de artículo y la cantidad. Un pequeño ejercicio ahí de cómo se ve. Bueno, preguntas. Porque ese ejercicio es bueno uno comenzar a hacerlo paso a paso. Ujú. Después montarlo Sí, sí, digamos que acá digamos que lo estamos viendo. Pero bueno, van a hacer ustedes uno solito, que es este segundo, que es... Profe, ¿nos puede compartir El archivito ahorita se los voy a pasar, sino que quiero que primero lo analicen y ahorita se los paso. Ahorita antesitos de terminar la clase los comparto. entonces se Vayan puede a... ver un momentico al tercer? A ver, No, es que quiero que ustedes solitos hagan uno para que lo vayan mirando. Venga, mira, espera, voy a mirar acá. Estos son puros ejercicios. Acá precisamente la idea es que se pongan a hacer estos ejercicios más que para mostrárselos al proceso, que ustedes mismos los empiecen a analizar, ¿no? Esto es de pura práctica. Espera, nivel 2. Listo. Listo, ya se los voy a pasar, sí, acá están. Ahí tienen varios ejercicios. Listo, ya se lo voy a pasar, vale. ¿Qué es? Hay como 9 ejercicios, la idea obviamente no es que se los van a calificar ni nada de eso, pero la idea es que aprovechen y empiecen a hacerlos. Entonces, así como hicimos este primero, que este es el de ejemplo, pues la idea es hacer, analicemos el segundo, ahí hay como 9. La idea es que los hagan ustedes solitos y eso, aprovechemos ahorita para hacer el siguiente. Dice, factura de compraventa. La empresa Colombia System lo ha contratado como ingeniero encargado, mire, felicitaciones, ya no encargados, para sistematizar la facturación. En la siguiente factura de compra-venta, usted debe analizar toda la información disponible y aplica el proceso de normalización hasta llegar a la tercera forma normal. Y nos dan un ejemplo de una tabla. Y con eso, pues deben armar ya sí hay varios ejercicios. Ya les paso el este para que lo empecemos a desarrollar. ¿Listos? Entonces los envío acá al chat. ¿Cómo es el proceso? Pues ven la tabla, analizan, pueden crear unos registros de prueba si quieren, ahí para entenderlo un poquito mejor. Y ahí, así como hicimos ahorita, ya empiezan, bueno, yo creo que deben salir estas dos tablas o estas tablas, ¿sí? Lo hacemos acá. Poner ejercicios, normalización 8. Listo, ya los estoy adjuntando documentos. ¿Qué sí son ejercicios?
Dejar que yo solo. ¿Qué es eso? Ah, es que no me acuerdo. No lo encontré. Loco. Ya. Ya, chicos, se los envía al chat. Por favor, verifican si lo pueden abrir. Entonces, ahí está el ejemplito que analizamos ahorita y ahí ya pueden empezar ahí. Ahí ya tienen para que vayan practicando. Llegó perfecto. Vale. Pues traen ahí juicios, cualquier cosa me preguntan. Si tienen dudas de lo que están haciendo, algo me dan. Aprovechemos ahí también.
Listo, muchachos, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, profe, vamos. Vale, vale. Listo, chicos. Entonces ahí les dejo para que terminen el ejercicio y se tomen un tintico y entren ahorita a clase. Entonces ahí terminen el ejercicio, cualquier duda ahí le preguntan al profe el lunes, ¿vale? Vale, profe, que esté muy bien. Gracias, Feliz profe. noche. Muchas Chao, chao, gracias. muchachos. Gracias.